El viento cortaba como un cuchillo en las calles empedradas de Salamanca, y Elena, con el corazón latiendo como un tambor de guerra, apretaba una carpeta contra su pecho. Había recibido la noticia esa mañana, su familia, los mismos que la habían criado, la habían declarado muerta. No por un accidente, no por una enfermedad, sino porque amaba a una mujer. Era octubre y el aire olía a castañas asadas y a hojas secas aplastadas bajo los pies de los transeúntes. Elena, de 25 años, caminaba con pasos firmes hacia la iglesia de San Esteban, donde, según un mensaje anónimo, se celebraba su propio funeral. La ironía era tan cruel que casi le arrancó una risa amarga. ¿Cómo podía alguien borrar a una persona viva? Pero lo sabía, en su familia, la tradición pesaba más que la sangre. Y su amor por So-jin, una coreana de 27 años que había llegado a España para estudiar arte, era un pecado que no podían perdonar. So-jin caminaba a su lado, su mano cálida sosteniendo la de Elena. Sus ojos oscuros, profundos como un lago en calma, reflejaban una mezcla de furia y ternura. Había sido ella quien insistió en que fueran juntas. No te enfrentas a esto sola, le había dicho en un español con acento suave, aprendido con esfuerzo en los 2 años que llevaban juntas. Elena no estaba segura de si tenía miedo o rabia, pero la presencia de So-jin le daba el coraje para abrir la puerta de la iglesia. La fachada gótica de San Esteban se alzaba imponente como un juez silencioso. Elena respiró hondo y empujó la pesada puerta de madera. El murmullo de las voces dentro se detuvo abruptamente y decenas de ojos se volvieron hacia ella. Allí estaban, su madre con el rostro cubierto por un velo negro, su padre, rígido como una estatua, y sus tíos, primos, vecinos, todos vestidos de luto. Pero no lloraban por su muerte física. Lloraban por la vergüenza, por el deshonor que, según ellos, Elena había traído al apellido Morales. ¿Qué haces aquí? La voz de su madre, doña Carmen, cortó el silencio como un látigo. Sus ojos rojos de llanto fingido se abrieron con incredulidad. Elena no respondió de inmediato. Levantó la carpeta que llevaba en las manos, una colección de cartas, fotos y mensajes que demostraban no solo su amor por So-jin, sino también la hipocresía de su familia. Había encontrado entre los papeles de su padre pruebas de que él había manipulado a todos para orquestar esta farsa, para limpiar su nombre y el de la familia. Pero no estaba allí para vengarse. Estaba allí para reclamar su vida. No estoy muerta, dijo, su voz temblando pero firme. Y no voy a dejar que me entierren viva. El murmullo estalló en la iglesia, un coro de susurros y exclamaciones. Algunos se persignaron, otros apartaron la mirada. So-jin a su lado apretó su mano con más fuerza como diciendo, estamos juntas en esto. Elena sintió que el suelo bajo sus pies era frágil, pero no iba a caer. No esta vez. Salamanca 2 años antes. Elena siempre había sentido que no encajaba. Criada en una familia conservadora, donde las tradiciones católicas dictaban cada paso, siempre supo que había algo en ella que no podían aceptar. No era solo su forma de cuestionar las reglas o su negativa a casarse joven como sus primas. Era algo más profundo, algo que latía en su pecho desde que era niña, y que no podía nombrar hasta que conoció a So-jin. La conoció en un taller de pintura en la Universidad de Salamanca, donde Elena estudiaba literatura y So-jin era una estudiante de intercambio. La coreana, con su sonrisa tímida y su manera de hablar pausada, había captado su atención desde el primer día. So-jin pintaba con una pasión que parecía desbordarse del lienzo, y Elena, que siempre había encontrado refugio en las palabras, se sintió atraída por esa forma de expresión tan diferente a la suya. Una tarde, mientras compartían un café en la Plaza Mayor, So-jin le confesó que en Corea, su familia también la había rechazado por ser quien era. En Seúl, ser lesbiana es como gritar en una habitación donde todos quieren silencio, dijo con una tristeza que no opacaba su fuerza. Elena sintió que por primera vez
alguien entendía el peso que llevaba dentro. Esa noche, bajo las luces doradas de la plaza, sus manos se rozaron, y algo cambió para siempre. Pero el amor, aunque puro, no era fácil. Salamanca, aunque hermosa y llena de vida estudiantil, no estaba libre de prejuicios. Los rumores comenzaron a circular. La hija de los Morales, la que siempre había sido rara, estaba saliendo con una extranjera. Las miradas en la calle, los susurros en la iglesia, las indirectas de sus padres. Todo se acumulaba como una tormenta que amenazaba con arrasarlo todo. Elena intentó ignorarlo. Se mudó con Soo-jin a un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad, un refugio donde podían ser ellas mismas. Allí, entre lienzos desordenados y libros apilados, construyeron un mundo propio. Pero el mundo exterior no estaba dispuesto a dejarlas en paz. La traición. El día que todo cambió comenzó como cualquier otro. Elena había ido a casa de sus padres para recoger algunas cosas que había dejado allí. Su madre, doña Carmen, siempre había sido distante, pero ese día su frialdad era diferente. No vuelvas, le dijo sin mirarla a los ojos. No eres parte de esta familia. Elena salió con el corazón roto, pero no sorprendida. Lo que no esperaba era lo que vendría después. Días más tarde, un amigo de la universidad le envió un mensaje. Elena, ¿es cierto que estás muerta? Al principio pensó que era una broma, pero luego llegaron más mensajes, más rumores. Según su familia, Elena había tenido un accidente. No había cuerpo, no había pruebas, solo una historia que se extendía como pólvora. La hija de los Morales había muerto trágicamente y la familia estaba devastada. Soo-jin fue quien descubrió la verdad. Revisando las redes sociales, encontró un obituario falso publicado por un primo de Elena. Pero lo que más le dolió fue ver los comentarios. Por fin paz para la familia, era una vergüenza. La rabia la consumía, pero también la determinación. No pueden hacer esto, le dijo a Elena, con lágrimas en los ojos. No pueden borrarte. Elena al principio se sintió derrotada. Quería desaparecer, no por su familia, sino para escapar del dolor. Pero Soo-jin no la dejó rendirse. Juntas comenzaron a reunir pruebas, mensajes de su padre planeando el engaño, cartas de su madre pidiendo a la comunidad que respetaran su luto. Cada pedazo de papel era un clavo en el ataúd de la mentira que su familia había construido. El enfrentamiento. De vuelta en la iglesia, Elena sintió que el tiempo se detenía. Su padre, don Miguel, se levantó de su asiento con el rostro rojo de furia. «Esto es una falta de respeto», gritó. Pero Elena no se inmutó. Abrió la carpeta y comenzó a leer en voz alta los mensajes que había encontrado. Cada palabra era un golpe no solo para su familia, sino para todos los que habían creído en la farsa. «¿Cómo pudisteis?», dijo mirando a su madre. «¿Cómo pudisteis enterrarme viva solo porque amo a alguien?». El silencio en la iglesia era ensordecedor. Algunos comenzaron a murmurar, otros a apartar la mirada. Soo-jin, a su lado, no decía nada, pero su presencia era suficiente. Entonces, una voz inesperada rompió el silencio. Era Clara, la tía de Elena, una mujer que siempre había sido callada pero comprensiva. «Basta», dijo levantándose. «Esto no es lo que Dios nos enseñó. Elena es nuestra sangre y nadie tiene derecho a quitarle su lugar». El murmullo creció, y por primera vez, Elena sintió que no estaba sola. No todos en la iglesia estaban de su lado, pero las palabras de Clara abrieron una grieta en el muro de silencio. Soo-jin le susurró al oído, «Lo estás logrando». Y por primera vez en mucho tiempo, Elena sintió que podía respirar. La iglesia de San Esteban parecía contener el aliento. Las palabras de Clara, la tía de Elena, resonaban como un eco en las paredes de piedra. Por un momento Elena sintió que el peso en su pecho se aliviaba,
pero la mirada fulminante de su padre, don Miguel, le recordó que la batalla no había terminado. Él dio un paso hacia ella, su rostro crispado por la ira. «Esto es una deshonra», gritó señalándola con un dedo tembloroso. «No tienes derecho a estar aquí». Elena apretó la carpeta con más fuerza, como si fuera un escudo. Soo-jin, a su lado, dio un paso adelante, su postura protectora como una barrera invisible. «Ella tiene todo el derecho», dijo Soo-jin en un español claro, aunque teñido por su acento coreano. Su voz era tranquila, pero había una fuerza en ella que hizo que algunos en la iglesia bajaran la mirada. Elena sintió un nudo en la garganta. Nunca había estado tan orgullosa de alguien como lo estaba de Soo-jin en ese momento. Doña Carmen, la madre de Elena, se levantó de su asiento, el velo negro cayendo sobre sus hombros. «No sabes lo que has hecho a esta familia», dijo con una mezcla de dolor y desprecio. «Nos has humillado. Todo lo que queríamos era protegerte y salvarte de esto». Su mirada se deslizó hacia Soo-jin, y el desprecio en sus ojos era inconfundible. Elena sintió que algo dentro de ella se rompía, pero no era debilidad, era la última cadena que la ataba a la culpa que su familia había intentado imponerle. «No necesito que me salven», respondió, su voz más firme de lo que ella misma esperaba. «Lo que necesito es que me acepten. Pero si no pueden, entonces no son mi familia». Un murmullo recorrió la iglesia. Algunos vecinos se miraban entre sí, incómodos. Otros, los más jóvenes, parecían conmovidos por las palabras de Elena. Pero don Miguel no estaba dispuesto a ceder. «Fuera de aquí», gritó avanzando hacia ella. Antes de que pudiera alcanzarla, Clara se interpuso. «Basta», Miguel exclamó. «Ella es tu hija. ¿Cómo puedes tratarla así?» La voz de Clara temblaba, pero había una autoridad en ella que nadie esperaba. Don Miguel se detuvo sorprendido y por un instante la iglesia quedó en silencio. Elena aprovechó el momento. Abrió la carpeta y sacó una carta escrita por su padre. La leyó en voz alta, a la palabra cayendo como una piedra: «No podemos permitir que la vergüenza continúe. Declararla muerta es la única forma de salvar el honor de la familia». Los murmullos crecieron, y Elena sintió que el aire se volvía más ligero. No estaba sola. Las pruebas en sus manos eran su verdad, y nadie podía negársela. Un refugio frágil. Días antes, en el pequeño apartamento que compartían Elena y Soo-jin, la tensión había sido insoportable. Después de descubrir el obituario falso, Elena había pasado horas mirando la pared, con la mente atrapada en un torbellino de emociones. «¿Cómo pudieron?», repetía una y otra vez, como si decirlo en voz alta pudiera deshacer el dolor. Soo-jin, siempre práctica, había insistido en que hicieran algo. «No podemos quedarnos de brazos cruzados», dijo mientras revisaba los documentos que habían encontrado. Soo-jin había traído consigo una perspectiva diferente. En Corea había enfrentado su propio rechazo familiar, pero también había aprendido a encontrar fuerza en las pequeñas victorias. «En Seúl, cuando mi familia me dio la espalda, pensé que no podría seguir», le confesó a Elena una noche mientras pintaban juntas en el apartamento. «Pero luego encontré personas que me aceptaron. Y te encontré a ti». Esas palabras habían sido un ancla para Elena. En los momentos más oscuros, cuando sentía que el mundo entero estaba en su contra, Soo-jin era su luz. Pero también sabía que no podían esconderse para siempre. Salamanca, con sus calles antiguas y sus tradiciones arraigadas, no era un lugar fácil para dos mujeres que se amaban. Los rumores las seguían como sombras, y cada día era una lucha por mantener su pequeño mundo intacto. Una noche, mientras revisaban los documentos, encontraron algo que cambió todo: un correo electrónico que don Miguel había enviado a un abogado. En él hablaba de desheredar a Elena y de organizar un funeral simbólico para limpiar el nombre de la familia.
Soo-jin leyó el correo en voz alta y cada palabra era como un puñetazo. Pero en lugar de derrumbarse, Elena sintió una chispa de rabia. No van a salirse con la suya, dijo con una determinación que sorprendió incluso a Soo-jin. La fuerza de Soo-jin. Soo-jin no era solo la pareja de Elena, era su mayor defensora. En Corea había crecido en un entorno donde la presión social era asfixiante. Ser lesbiana en Seúl significaba vivir bajo una lupa constante, donde cada gesto, cada palabra, era juzgado. Pero Soo-jin había aprendido a no doblegarse. Cuando llegó a España pensó que encontraría más libertad, pero pronto descubrió que los prejuicios no conocían fronteras. Aún así, Salamanca le había dado algo que nunca tuvo en Corea, a Elena. Desde el primer día, había sentido una conexión con ella, una chispa que no podía explicar. Elena era todo lo que Soo-jin no era, impulsiva, apasionada, una tormenta de emociones. Pero también era vulnerable y Soo-jin había jurado protegerla, no solo de los demás, sino de sí misma. Mientras planeaban cómo enfrentar a la familia de Elena, Soo-jin se encargó de mantenerlas enfocadas. No se trata solo de ti, le dijo una noche mientras preparaban las copias de los documentos. Se trata de todas las personas que han sido silenciadas. Si podemos hacer que una persona en esa iglesia cambie de opinión, ya habremos ganado algo. Elena la miró, asombrada por su fuerza. ¿Cómo lo haces?, preguntó. ¿Cómo sigues adelante después de todo lo que has pasado? Soo-jin sonrió, una sonrisa triste pero cálida. Porque te amo, respondió simplemente. Y porque sé que merecemos ser felices. El punto de inflexión. En la iglesia, el ambiente era eléctrico. Las palabras de Elena, respaldadas por las pruebas en sus manos, habían creado una división entre los presentes. Algunos, como Clara, parecían dispuestos a escuchar. Otros, como Don Miguel, estaban cegados por su orgullo. Pero Elena ya no buscaba su aprobación. Lo que quería era su verdad, y estaba dispuesta a luchar por ella. Soo-jin dio un paso adelante, enfrentando a Don Miguel directamente. En mi país también intentaron hacerme desaparecer, dijo, su voz resonando en la iglesia. Pero no pudieron. Y no podrán con Elena. Sus palabras, aunque simples, tenían un peso que nadie podía ignorar. Don Miguel abrió la boca para responder, pero Clara lo interrumpió. Es suficiente, dijo con una autoridad que sorprendió a todos. Si no puedes aceptar a tu hija, entonces eres tú quien no pertenece a esta familia. Por primera vez, Elena vio una grieta en la armadura de su padre. No era arrepentimiento, no aún, pero era algo. Y en ese momento supo que aunque el camino sería largo, no estaba sola. Soo-jin, Clara y quizás otros que aún no se habían pronunciado, estaban con ella. Y eso era suficiente para seguir adelante. El silencio en la iglesia de San Esteban era tan denso que parecía que el tiempo se había detenido. La intervención de Clara, la tía de Elena, había dejado a todos atónitos, incluido Don Miguel, cuyo rostro, normalmente impenetrable, mostraba una mezcla de incredulidad y furia contenida. Elena, con la carpeta aún en las manos, sintió una oleada de esperanza, pero también de temor. Sabía que este momento, aunque liberador, no era el final de su lucha. Soo-jin, siempre atenta, notó el leve temblor en las manos de Elena y le dio un suave apretón. Estamos juntas, susurró, y esas dos palabras fueron suficiente para que Elena recuperara el aliento. Levantó la mirada y se enfrentó a los ojos de su padre, que seguían clavados en ella como si quisiera borrar su existencia con solo desearlo. ¿Crees que puedes venir aquí a humillarnos?, dijo Don Miguel, su voz baja pero cargada de veneno. Después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿esto es lo que nos das? La pregunta no buscaba respuesta, era una acusación, un intento de devolverle la culpa que Elena había cargado durante años.
Pero Elena ya no era la niña que se doblegaba ante su padre. Lo que me disteis fue un ultimátum, respondió, su voz clara y firme. Me pedisteis que renunciara a quien soy. Pero no voy a hacerlo. Sacó otra hoja de la carpeta, un correo electrónico impreso donde su madre, doña Carmen, hablaba con un sacerdote local sobre exorcizar la vergüenza de la familia. Lo leyó en voz alta, dejando que las palabras flotaran en el aire como una verdad imposible de ignorar. El murmullo en la iglesia creció, y esta vez no era solo de desaprobación. Algunos, especialmente los más jóvenes, parecían conmovidos. Una chica, probablemente una antigua compañera de Elena en la universidad, se levantó y salió de la iglesia, incapaz de seguir participando en la farsa. Otros se quedaron, pero sus rostros mostraban duda, como si las palabras de Elena hubieran plantado una semilla. Los días previos. Los días previos al funeral habían sido un torbellino de emociones. Elena y Soo-jin habían pasado noches enteras revisando documentos, planeando cada paso con cuidado. No era solo una cuestión de exponer a la familia de Elena, era también una forma de protegerse a sí mismas. Soo-jin, con su pragmatismo coreano, había insistido en que tuvieran copias de todo, incluso grabaciones de conversaciones que Elena había tenido con su madre meses atrás, cuando aún intentaba salvar la relación. Eres más fuerte de lo que crees, le dijo Soo-jin una noche, mientras estaban sentadas en el suelo del apartamento, rodeadas de papeles. Elena, con los ojos cansados, sonrió débilmente. No me siento fuerte, admitió. Siento que todo esto me está rompiendo. Soo-jin tomó su rostro entre las manos, con una ternura que contrastaba con la intensidad de sus ojos. No estás rota, Elena. Estás herida, pero eso no es lo mismo. Y yo voy a estar aquí para ayudarte a sanar. Esas palabras se quedaron con Elena, como un faro en la tormenta. Soo-jin no solo era su amor, era su fuerza, su ancla. En Corea Soo-jin había enfrentado su propia batalla, una familia que la había obligado a elegir entre su identidad y su lugar en el mundo. Había elegido la libertad, aunque le costó todo. Ahora en Salamanca estaba dispuesta a luchar de nuevo, esta vez por Elena. El peso de la tradición. Salamanca, con su historia y sus tradiciones, era un lugar donde el pasado parecía dictar el presente. Para la familia Morales, la reputación lo era todo. Don Miguel, un hombre de negocios respetado, había construido su vida sobre la imagen de una familia perfecta, católica y tradicional. Que su hija fuera lesbiana no solo era una afrenta personal, era una amenaza a todo lo que había construido. Doña Carmen, por su parte, vivía atrapada entre el amor por su hija y el miedo al que dirán. Había intentado, a su manera, proteger a Elena, presionándola para que cambiara. Cuando eso falló, se dejó llevar por la narrativa de su esposo. Declarar a Elena muerta fue, para ellos, una forma de borrar el problema, de restaurar el orden. Pero no contaban con la resistencia de Elena, ni con la fuerza de Soo-jin. En el apartamento, mientras preparaban su plan, Elena había confesado sus miedos. ¿Y si nadie nos cree?, preguntó con la voz temblorosa. Soo-jin estaba organizando las pruebas en una carpeta, levantó la mirada. No necesitamos que todos nos crean, respondió. Solo necesitamos que algunos escuchen. Y lo harán. La grieta se ensancha. De vuelta en la iglesia, la intervención de Clara había cambiado el ambiente. Don Miguel, visiblemente descolocado, intentó recuperar el control. Esto es un asunto familiar, dijo, dirigiéndose a los presentes. No necesitamos que extraños se involucren. Pero sus palabras sonaron vacías, y Clara no se dejó intimidar. No son extraños, replicó. Son personas que han venido a honrar a Elena, aunque sea bajo una mentira. Y ahora merecen saber la verdad. Se volvió hacia Elena, con una mirada que mezclaba orgullo y tristeza.
Sigue, pequeña. Di lo que tengas que decir. Elena respiró hondo y sacó otra prueba, una grabación en su teléfono. Era una conversación con su madre meses atrás, donde doña Carmen admitía que sabía que Elena no había hecho nada malo, pero que la familia no podía soportar la vergüenza. Cuando la grabación terminó, el silencio era tan pesado que parecía que la iglesia misma contenía el aliento. Doña Carmen, con el rostro pálido, se dejó caer en su asiento. Por primera vez, Elena vio algo en los ojos de su madre que no era desprecio ni ira, era culpa. Pero no tuvo tiempo de procesarlo porque don Miguel dio un paso hacia ella, dispuesto a interrumpir. Antes de que pudiera hablar, Soo-jin se interpuso. No, dijo con una calma que escondía una furia contenida. No vas a silenciarla otra vez. Su español, aunque no perfecto, era claro y poderoso. Los presentes la miraron, algunos con curiosidad, otros con desdén, pero nadie pudo ignorarla. Elena sintió una oleada de gratitud. Soo-jin no solo estaba luchando por ella, estaba luchando por todas las personas que, como ellas, habían sido silenciadas. Y en ese momento supo que no importaba lo que pasara después. Habían dado el primer paso, y nadie podía quitarles eso. La iglesia de San Esteban vibraba con una tensión que parecía a punto de estallar. La grabación que Elena había reproducido dejó a los presentes en un estado de shock, y por un momento, nadie se atrevió a hablar. Los ojos de doña Carmen, vidriosos y llenos de una emoción que Elena no podía descifrar, seguían fijos en el suelo. Don Miguel, sin embargo, no estaba dispuesto a rendirse. Esto es un montaje, gruñó, mirando a la multitud como si pudiera convencerlos con pura voluntad. No crean en estas mentiras. Pero las pruebas eran irrefutables, y Elena lo sabía. Sacó otra hoja de la carpeta, esta vez una copia de un mensaje que su padre había enviado a un primo, detallando cómo planeaban el funeral falso para cerrar el capítulo de la deshonra. Leyó con voz clara, dejando que cada palabra cayera como un martillo. Cuando terminó, el murmullo en la iglesia era un rugido. Algunos se levantaron para irse, incapaces de seguir enfrentando la verdad. Otros, como Clara, permanecieron firmes, con una mezcla de orgullo y dolor en sus rostros. Soo-jin, que había estado en silencio, dio un paso adelante. No es solo sobre Elena, dijo, su voz resonando en el espacio sagrado. Es sobre todos los que han sido rechazados por ser quienes son. En mi país, en Corea, también intentaron hacerme desaparecer. Pero estoy aquí, y Elena también. No nos van a borrar. Sus palabras, pronunciadas con una pasión que trascendía las barreras del idioma, tocaron algo en los presentes. Una mujer mayor, sentada en la última fila, comenzó a aplaudir lentamente. Otros se unieron, y aunque no era un aplauso unánime, era un signo de que algo estaba cambiando. Elena sintió que las lágrimas le quemaban los ojos, pero no las dejó caer. No era el momento de mostrarse débil, era el momento de ser fuerte. El costo del amor. Los días previos al enfrentamiento habían sido un torbellino de emociones. Elena y Soo-jin habían pasado noches enteras planeando, no solo para exponer a la familia, sino para proteger su futuro. Sabían que este acto de valentía tendría consecuencias. Salamanca no era una ciudad grande y los rumores viajarían rápido. Pero también sabían que no podían seguir viviendo en las sombras. Soo-jin, con su pragmatismo, había insistido en que tuvieran un plan B si las cosas se ponen feas. Podemos irnos, dijo una noche mientras ordenaban los documentos. Podemos empezar de nuevo en otro lugar. Elena la miró, asombrada por su calma. ¿No te cansas de empezar de nuevo?, preguntó. Soo-jin sonrió, una sonrisa que mezclaba tristeza y esperanza. Contigo no es empezar de nuevo. Es seguir adelante. Esas palabras se grabaron en el corazón de Elena, dándole la fuerza para enfrentar lo que vendría.
En Corea, Soo-jin había enfrentado un rechazo similar. Su familia, profundamente tradicional, la había obligado a elegir entre su identidad y su lugar en la sociedad. Había elegido ser fiel a sí misma, pero el costo fue alto, perdió el contacto con sus padres y tuvo que construir una nueva vida desde cero. Salamanca, con su mezcla de historia y modernidad, le había dado una segunda oportunidad, pero también le había mostrado que los prejuicios no desaparecían al cruzar un océano. Un aliado inesperado. En la iglesia, la situación estaba a punto de desbordarse. Don Miguel, furioso, intentó tomar la carpeta de las manos de Elena, pero Clara se interpuso una vez más. «Para, Miguel», gritó con una autoridad que nadie esperaba de la tía callada que siempre había estado en la sombra. «Si sigues así, serás tú quien destruya esta familia». Esas palabras detuvieron a don Miguel en seco. Por primera vez pareció dudar. Elena aprovechó el momento para hablar directamente a los presentes. «No estoy aquí para destruir a nadie», dijo, su voz temblando pero firme. «Solo quiero vivir. Quiero amar a quien amo sin tener que esconderme». ¿Es eso pedir demasiado? Un joven, probablemente un primo lejano, se levantó de su asiento. «Yo te apoyo, Elena», dijo con una voz que temblaba pero que resonó en la iglesia. «No es justo lo que te han hecho». Su declaración fue como una chispa, y otros comenzaron a murmurar en apoyo. No era una mayoría, pero era suficiente para que Elena sintiera que no estaba sola. Doña Carmen, hasta ese momento había permanecido en silencio, finalmente habló. «Elena», comenzó, pero su voz se quebró. Las lágrimas corrían por su rostro y por primera vez, Elena vio algo más que rechazo en ella. Era dolor, pero también arrepentimiento. «No quería que llegara a esto», susurró. Elena sintió un nudo en el pecho. Quería odiar a su madre, pero no podía. En lugar de eso, dio un paso hacia ella. «Entonces ayúdame a arreglarlo», dijo suavemente. «No es demasiado tarde». El poder de la verdad. El enfrentamiento en la iglesia marcó un antes y un después. Aunque no todos los presentes estaban de su lado, Elena y Soo-jin habían logrado algo importante, habían roto el silencio. La verdad, una vez expuesta, no podía ser ignorada. Clara, con su apoyo inesperado, se convirtió en una aliada crucial, prometiendo hablar con el resto de la familia para intentar cambiar las cosas desde dentro. Esa noche, de vuelta en su apartamento, Elena y Soo-jin se sentaron en el sofá, agotadas pero aliviadas. «Lo hicimos», dijo Elena, con una sonrisa cansada. Soo-jin la abrazó y por un momento el mundo exterior desapareció. Solo estaban ellas, su amor y la certeza de que aunque el camino sería largo, lo recorrerían juntas. Pero sabían que la lucha no había terminado. Salamanca, con sus tradiciones y sus prejuicios, no cambiaría de la noche a la mañana. Y la familia de Elena, aunque sacudida, aún tenía mucho que procesar. Pero por primera vez, Elena sintió que tenía el control de su propia historia. Y con Soo-jin a su lado, estaba lista para escribir el próximo capítulo. La iglesia de San Esteban, con sus vitrales proyectando colores fragmentados sobre el suelo, parecía un escenario suspendido entre la realidad y un sueño febril. Elena, con el corazón aún acelerado, miró a su madre, doña Carmen, cuya confesión rota había dejado un silencio pesado en el aire. Por un instante Elena quiso correr hacia ella, abrazarla, buscar en sus ojos a la madre que una vez la había consolado en las noches de tormenta. Pero el abismo entre ellas era demasiado grande, forjado por años de silencio y rechazo. Soo-jin, siempre atenta, sintió la tormenta interna de Elena y le tocó el brazo con suavidad. «No tienes que decidir ahora», susurró en coreano, una lengua que usaban cuando el mundo se volvía demasiado ruidoso. Elena asintió, agradecida por la calma que Soo-jin le ofrecía, y se volvió hacia los presentes. «No quiero su lástima», dijo, alzando la voz para que todos la oyeran.
Solo quiero que me vean como soy. Y si no pueden, entonces no me necesitan en sus vidas. Don Miguel, que había permanecido en silencio desde la intervención de Clara, dio un paso atrás, como si las palabras de su hija lo hubieran golpeado físicamente. Por primera vez, Elena vio algo en su rostro que no era ira ni orgullo, era confusión, como si estuviera enfrentando una verdad que no podía comprender del todo. Pero no dijo nada, y eso, de alguna manera, dolió más que sus gritos. Clara, en cambio, tomó la mano de Elena. Vámonos, dijo suavemente. No necesitas seguir aquí. Elena dudó, pero Soojin asintió y juntas, las tres abandonaron la iglesia, dejando atrás un mar de rostros divididos entre el apoyo y la desaprobación. El aire frío de la noche las recibió, y Elena sintió que podía respirar de nuevo. Reconstruyendo desde las cenizas. Los días siguientes fueron un torbellino. La noticia del funeral falso se extendió por Salamanca como un incendio, alimentada por los rumores y las redes sociales. Algunos vecinos condenaron a la familia Morales, mientras que otros defendieron su honor. Pero para Elena, lo importante no era la opinión de la ciudad, era el pequeño círculo de apoyo que comenzaba a formarse a su alrededor. Clara se convirtió en una aliada inesperada. Aunque no entendía del todo la relación de Elena y Soojin, estaba decidida a aprender. Las invitó a su casa, un pequeño piso lleno de fotos antiguas y recuerdos de una vida más sencilla. Allí, entre tazas de té y conversaciones incómodas, comenzaron a reconstruir algo parecido a una familia. No puedo cambiar lo que hicieron tus padres, dijo Clara una tarde, mientras pelaban naranjas en la cocina. Pero puedo estar aquí para ti ahora. Soojin, siempre práctica, ayudó a Elena a lidiar con las consecuencias prácticas. Habían recibido amenazas anónimas en las redes sociales, y aunque ninguna era lo suficientemente seria como para preocuparlas, decidieron ser cautelosas. Soojin también insistió en que buscaran apoyo legal, contactando a una abogada local que trabajaba con casos de discriminación. No podemos dejar que esto vuelva a pasar, dijo con una determinación que Elena admiraba cada día más. El eco de Corea. Soojin, aunque fuerte, también llevaba sus propias heridas. En las noches más tranquilas, cuando Elena dormía, ella se sentaba frente a su lienzo pintando imágenes que mezclaban los paisajes de Salamanca con los recuerdos de Seúl. Una vez Elena la encontró llorando frente a un cuadro que mostraba un hanok, una casa tradicional coreana, bajo un cielo lleno de estrellas. ¿Lo extrañas?, preguntó Elena, sentándose a su lado. Soojin asintió, secándose las lágrimas. No a mi familia, no como eran. Pero extraño lo que podría haber sido. Habló de su infancia, de los festivales de Chuseok donde comía teok con sus primos, de las calles de Seúl iluminadas por neons. Pero también habló del silencio, de las miradas que la hacían sentir invisible cuando salió del armario. Por eso no puedo dejar que te rindas, dijo. Porque sé lo que es perderlo todo. Y no voy a dejar que te pase lo mismo. Elena la abrazó y en ese momento, entendió que su amor no era solo una chispa romántica, era una promesa de lucha compartida. Juntas podían enfrentar cualquier cosa, incluso el peso de dos culturas que intentaban silenciarlas. Un nuevo comienzo. Una semana después del funeral, Elena recibió un mensaje de su madre. Era breve, casi clínico: necesito verte. Contra el consejo de Soojin, que temía otra traición, Elena accedió a reunirse con doña Carmen en un café de la Plaza Mayor. La ciudad, con sus edificios dorados bajo el sol de otoño, parecía un escenario demasiado hermoso para una conversación tan cargada. Doña Carmen estaba sola, sin el velo negro ni la máscara de orgullo que solía llevar. No sé cómo arreglar esto, admitió con la voz rota. Pero quiero intentarlo. Elena escuchó con el corazón dividido entre el dolor y la esperanza. No podían borrar los años de rechazo, pero tal vez, solo tal vez, podían empezar a construir algo nuevo.
Esa noche Elena y Soo-jin caminaron por las calles de Salamanca, sus manos entrelazadas. La ciudad con sus luces y sus sombras parecía un reflejo de su propia historia, llena de contradicciones, pero también de posibilidades. Vamos a estar bien, dijo Soo-jin, y Elena, por primera vez en mucho tiempo, lo creyó. Las calles de Salamanca, bañadas por la luz plateada de la luna, parecían susurrar secretos mientras Elena y Soo-jin caminaban en silencio. La reunión con doña Carmen había dejado a Elena en un estado de confusión, atrapada entre la esperanza de una reconciliación y el peso de los años de rechazo. Soo-jin, siempre atenta, no la presionó para que hablara. En cambio, le tomó la mano y la llevó hasta un banco en la Plaza Mayor, donde se sentaron a observar a los transeúntes, estudiantes riendo, parejas paseando, ancianos contando historias. La vida seguía, a pesar de todo. No sé si puedo confiar en ella, dijo Elena finalmente rompiendo el silencio. Su voz era apenas un susurro, como si temiera que las palabras hicieran más grande la herida. Soo-jin la miró, sus ojos oscuros reflejando las luces de la plaza. No tienes que decidir ahora, respondió. El perdón no es algo que se fuerza. Pero si quieres intentarlo, estaré contigo. Elena asintió, sintiendo el calor de la mano de Soo-jin como un ancla. Había algo en su calma, en su fuerza silenciosa, que le daba a Elena el coraje para enfrentar lo que venía. Pero también sabía que la reconciliación con su madre, si llegaba a suceder, sería un camino largo y lleno de obstáculos. Construyendo un futuro. Los días siguientes fueron una mezcla de esperanza y tensión. Clara, la tía de Elena, se convirtió en un puente entre ella y el resto de la familia. Organizó pequeñas reuniones en su casa, donde algunos primos y tíos comenzaron a acercarse, tímidamente, para escuchar la historia de Elena. No todos estaban listos para aceptar su relación con Soo-jin, pero el simple hecho de que estuvieran dispuestos a hablar era un paso adelante. Soo-jin, mientras tanto, se enfocó en su arte. Sus pinturas, que antes eran un refugio privado, comenzaron a encontrar un público. Una galería local se interesó en su trabajo, y pronto organizaron una pequeña exposición. Los lienzos de Soo-jin, llenos de colores vibrantes y emociones crudas, contaban historias de lucha y amor, de Seúl y Salamanca. En la inauguración, Elena estuvo a su lado, orgullosa de ver cómo Soo-jin transformaba su dolor en belleza. Pero no todo era fácil. Las amenazas en las redes sociales continuaban, y aunque la abogada que habían contactado les aseguró que podían presentar cargos, Elena y Soo-jin decidieron no hacerlo. No quiero más peleas, dijo Elena una noche mientras cenaban en su apartamento. Solo quiero vivir. Soo-jin asintió, pero insistió en que fueran cautelosas. Vivir también significa protegernos, dijo con una seriedad que recordaba su propia experiencia en Corea. El peso de la distancia. Una noche mientras pintaba, Soo-jin recibió un correo electrónico inesperado. Era de su hermano menor, Mino, con quien no había hablado en años. El mensaje era breve pero sincero: vi tu exposición en una página de arte. Estoy orgulloso de ti. Mamá y papá no lo dicen, pero sé que te extrañan. Soo-jin leyó el correo en silencio, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Elena, que estaba leyendo en el sofá, se acercó y la abrazó. Es un comienzo, dijo suavemente. Soo-jin asintió, pero no podía ignorar el dolor que el mensaje había despertado. Había dejado tanto atrás en Corea, su familia, sus raíces, una parte de sí misma. Pero también sabía que no podía volver atrás, no a un lugar donde tenía que esconder quién era. ¿Crees que algún día podrán aceptarme?, preguntó su voz temblorosa. Elena la miró con una mezcla de amor y determinación. Si mi madre puede intentarlo, tal vez la tuya también pueda, respondió. Pero pase lo que pase, tú eres suficiente. Y yo estoy aquí. Un paso hacia la luz.
Un mes después del funeral, Elena y Soo-jin recibieron una invitación inesperada. Clara, junto con algunos miembros de la familia que habían comenzado a apoyarlas, organizó una cena en su casa. No era una reconciliación total, pero era un gesto. Doña Carmen estaría allí, y aunque Elena no estaba segura de estar lista, decidió asistir. La cena fue incómoda al principio, con silencios que pesaban como plomo. Pero Clara, con su calidez, logró suavizar las cosas. Habló de la importancia de la familia, pero también de la necesidad de cambiar, de dejar atrás las ideas que hacían daño. Doña Carmen, aunque callada, escuchó. Y cuando Elena habló de su amor por Soo-jin, de cómo la había salvado en los momentos más oscuros, su madre no apartó la mirada. Al final de la noche, Doña Carmen se acercó a Elena. «No sé si alguna vez podré entenderte del todo», dijo con la voz temblorosa. «Pero quiero intentarlo». No era una promesa de aceptación total, pero era un comienzo. Y para Elena, eso era suficiente. Esa noche, mientras caminaban de regreso a su apartamento, Elena y Soo-jin sintieron que algo había cambiado. No era el final de su lucha, pero era un paso hacia la luz. Y juntas sabían que podían enfrentar cualquier cosa. El sol de invierno bañaba Salamanca con una luz suave, tiñendo los edificios de piedra de un dorado pálido. Elena y Soo-jin caminaban por la orilla del río Tormes, sus manos entrelazadas, sus pasos sincronizados. Habían pasado 3 meses desde el funeral que cambió sus vidas, y aunque el camino no había sido fácil, cada día se sentía como una pequeña victoria. La ciudad, con su mezcla de historia y vida moderna, parecía haber aceptado su presencia, al menos en parte. Los rumores seguían existiendo, pero ya no tenían el mismo poder. Elena y Soo-jin habían construido un hogar, no solo en su pequeño apartamento, sino en las personas que las rodeaban, Clara, algunos primos, amigos de la universidad, y una comunidad creciente de personas que veían su amor como algo digno de celebrar, no de condenar. Un nuevo capítulo. La relación con Doña Carmen seguía siendo frágil, pero había progreso. Se veían una vez por semana en el mismo café de la Plaza Mayor, donde hablaban de cosas pequeñas, el clima, los recuerdos de la infancia de Elena, las recetas de Clara. A veces Soo-jin las acompañaba, y aunque las conversaciones eran torpes, había momentos de conexión. Doña Carmen comenzó a hacer preguntas sobre Corea, sobre el arte de Soo-jin, y aunque no mencionaba directamente su relación, Elena podía ver que estaba intentando entender. Don Miguel, por otro lado, seguía distante. Había dejado de hablar del deshonor de la familia, pero no estaba listo para aceptar a Elena. Clara, siempre optimista, decía que el tiempo lo cambiaría. Elena no estaba tan segura, pero había aprendido a no depender de su aprobación. Su fuerza venía de Soo-jin, de Clara, y de sí misma. Soo-jin, mientras tanto, recibió otro mensaje de su hermano Mino. Esta vez, incluyó una foto de un festival en Seúl, con un mensaje que decía, «Ojalá estuvieras aquí». Soo-jin lloró al verlo, pero esta vez las lágrimas eran de esperanza. Respondió con una invitación, «Ven a Salamanca algún día. Te mostraré mi mundo». No sabía si Mino aceptaría, pero el simple hecho de abrir esa puerta era suficiente. El poder del amor. Una tarde, mientras Soo-jin preparaba una nueva exposición, Elena decidió escribir. Durante años había usado la escritura como una forma de escapar, pero ahora quería contar su historia. Comenzó un blog, anónimo al principio, donde hablaba de su experiencia, el rechazo, el funeral falso, la lucha por ser vista. Pero también hablaba de amor, del refugio que había encontrado en Soo-jin, de la familia que estaba construyendo desde cero. El blog se volvió viral en Salamanca y más allá. Personas de toda España, e incluso de Corea, comenzaron a escribirle compartiendo sus propias historias de rechazo y resistencia. Elena y Soo-jin se dieron cuenta de que su lucha no era solo suya,
era parte de algo más grande, una marea de cambio que estaba creciendo en todo el mundo. El final, o el comienzo. Un día, mientras paseaban por la Plaza Mayor, Elena y Soo-jin se detuvieron frente a la catedral. La ciudad estaba viva, llena de risas y música, y por un momento se sintieron parte de ella. Hemos recorrido un largo camino, dijo Elena, mirando a Soo-jin. Y aún nos queda mucho por recorrer, respondió Soo-jin, con una sonrisa. Se inclinó y la besó sin importar quién estuviera mirando. Por primera vez, Elena no sintió miedo ni vergüenza. Solo sintió amor. Su historia no era perfecta, y el mundo aún tenía mucho que aprender. Pero Elena y Soo-jin sabían que, juntas, podían enfrentarlo todo. Habían entrado en un funeral para reclamar su vida, y ahora, paso a paso, estaban construyendo un futuro donde el amor no necesitaba esconderse.